Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a Spanish Lessons Online. Thank you so much for joining me on another video, and thanks for everyone who's already subscribed to the channel, who's following on Instagram and also on Facebook. Thank you so much. You've got the links and everything on the description, and you can have a look as well. Hoy vamos a hablar de hecho con H, hecho sin H. ¿Habéis visto el cuadro? Bonito, ¿verdad? Pues lo ha hecho mi tío, que vive en Madrid. ¿Sí? Sabe que toco el cello. Exacto. Bien, lo ha hecho with an H. You know, as we said before in a different video, the pronunciation of hecho and hecho is the same, because the H, we don't pronounce that letter. But when it comes to write it down, that's when the confusion may occur, yeah? So don't worry, it's not just you. Even the native Spanish speakers, they've got some issues with this. So hopefully by the end of this video, everything will be more clear, okay? And I will try to explain more things in Spanish, I think, because it's full of expressions and stuff. So if you want to just write, read the subtitles, probably that will help you follow the explanations or the examples, okay? And good. Let's move down. Hecho con H, os voy a dar 4 situaciones diferentes. Situación número 1, lo usamos cuando es un participio pasado en el verbo. Por ejemplo, verbo hacer, participio pasado. Ha hecho el cuadro, o esta tarde hemos preparado un pollo al horno con patatas que estaba de vicio, estaba riquísimo. O por ejemplo, esta mañana iba muy rápido, iba con prisa y no he dejado hecha la cama, ¿sí? No tenía tiempo. O se ha caído de la bici y se ha hecho daño en la muñeca, ¿vale? Número 2. Lo usamos en la expresión de hecho, que significa en realidad, in fact, en inglés. O número 3, the noun, hecho, el sustantivo hecho. Por ejemplo, el hecho de tener 2 nacionalidades le ha abierto muchas puertas en su vida, ¿sí? O por último, número 4, hecho aparece en muchas expresiones, y por poner algún ejemplo, estar hecho polvo es estar muy cansado, ¿sí? Hemos andado 30 kilómetros hoy y estamos hechos polvo, ¿sí? O a una boda siempre se va vestido muy bien, ¿no? Muy elegante, se va hecho un pincel, ¿sí? Bien vestido. O por ejemplo, estos pendientes están hechos a mano, o las mesas están hechas de madera, ¿sí? Etcétera. Hay muchas expresiones, ¿de acuerdo? But today I would like to focus even more on this other one, which is the verb hecho, that comes from echar. Y en español este verbo tiene muchas acepciones, muchos significados que aparecen en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Perfecto. So obviously we are not going to do
all the meanings and stuff, because we could be here all day long. That's not the point. But I want to give you a few examples, some examples of the ones that I consider that we use a lot in a colloquial or familiar way, okay? Shall we start on this one? Muy bien. Hoy, detrás de la cámara, the cameraman, is my husband. Mauricio, hola. ¿Cómo Hola. ¿Estás bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Me vas a echar una mano? ¿Me vas a echar un cable hoy? Sí, siempre. Sí, gracias. De Una nada. ayuda, ¿verdad? Me De vas a nada. ayudar. Fantástico, gracias. Porque tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, la primera acepción del diccionario puede ser Poner o meter. poner o meter. Cuando echar significa poner o meter. Podemos echar agua a las plantas, ¿sí? En casa. O podemos, si tengo sed, Mauricio, ¿te importa? Echar agua en un vaso, ¿verdad? Me va a venir muy bien. Gracias. Qué buena. Fantástico. Cuando, por ejemplo, queremos ver qué echan en la tele, o en el cine, o en YouTube, o en Netflix, podemos ver qué echan, ¿sí? Qué ponen en la tele. Si hay algo interesante, o algún documental, ¿verdad? Que nos interese ver. También podemos, a la hora de meter, podemos echar una carta al buzón, ¿sí? O, ¿sabéis? En casa, cuando hacemos ensalada, para aliñar, podemos echar aceite, vinagre y sal. Aceite, vinagre y... o limón, en su defecto. Exacto. Muy bien, gracias. O sal. Top. Muchas gracias. Bien, para una segunda opción, pero antes que eso, se me olvidaba que también para oler mejor podemos usar y echarnos colonia. ¿Sí? Muy bien. Qué olor más bueno. La segunda opción que hemos escogido es, Mauricio, Lanzar. lanzar. Sí, lanzar, tirar, arrojar. Por ejemplo, cuando jugamos con una pelota, con un balón, jugamos al baloncesto, al fútbol, y en el equipo hay una persona que parece que juega él solo o juega ella sola, y decimos, venga, venga, pásala, échala, ¿sí? No seas un chupón, ¿de acuerdo? Número 3. Despedir. Despedir. En este caso es despedir de un trabajo o despedir, echar del curro, ¿sí? A nivel más informal. Por ejemplo, a Ana, su jefe, le ha echado en cara que no trabaja lo suficiente. Entonces, ese ha sido el motivo por el que su jefe la ha echado del trabajo, ¿vale? Y número 4. Jugar. Jugar. Ah, sí. Mauricio, ¿te apetece echar una partida al parchís? Sí. O tal vez al juego de la oca. También. Echar partidas a cualquier cosa, ¿no? Partís. El parchís. Pero antes tenemos que saber quién empieza, ¿no? Podemos echarlo a suertes, ¿sí? Sí. Podemos coger una moneda, echarla al aire, ¿sí? Y saber si es cara o cruz para saber quién empieza, sortear quién empieza, ¿de acuerdo? Muy bien.
Más. Pasamos quizás a expresiones con el verbo echar. Echar un trago. Echar un trago, sí. Cuando salimos con amigos, por ejemplo, podemos ir a echar unos tragos, echar unas copas, echar unas cervezas, es decir, tomar algo, ¿verdad? Beber algo. O no tiene por qué ser bebidas alcohólicas, puede ser echar un café, ¿vale? Muy bien, más. Echar barriga. Oh, sí, tened cuidado con lo que coméis y bebéis porque podéis echar barriga, ¿vale? Podéis engordar. Echar de menos o echar en falta. Echar de menos, sí. Cuando sentimos nostalgia o añoramos algo que antes teníamos y que ahora no. Por ejemplo, yo a veces, ¿no? Echo de menos a mi familia, a mis amigos de España, porque no están aquí conmigo, ¿sí? Bien. Echar un vistazo. Echar un vistazo. Ah, sí, por cierto. Antes he estado echando un vistazo, he estado echando una ojeada rápida, ¿sí? A este libro de zumos, porque quizás podíamos hacer un zumo, ¿no? Para merendar luego, ¿o qué? ¿Te parece? Muy ¿Sí? bien. Venga, fantástico. Más. Echar o el ojo. Echar el ojo. Cuando, por ejemplo, veis en un escaparate algo que os gusta y es como habéis echado el ojo a algo que probablemente después volváis a esa tienda y lo podéis comprar, ¿no? Por Sí. ejemplo, sí, he echado el ojo a un bikini para este verano, para ir a la playa, a ver si puede ser. Sí. Más. Echar la culpa. Echar la culpa. Sí, por ejemplo, los padres a veces echan la culpa a los hijos de haber hecho algo indebido, algo malo. Echan la culpa por haber roto un vaso, ¿sí? Aunque a veces son accidentes que pasan, ¿no? Muy bien. Echar una bronca o un rapapolvo. Sí, me quedo con el ejemplo de los padres, ¿no? Si el hijo llega a casa a las tantas de la noche o de la madrugada, obviamente los padres echan una bronca, echan un rapapolvo a ese hijo de 1000 pares de narices, muy fuerte, ¿sí? Le regañan. Muy bien. Echar a perder. Echar a perder o echarse a perder. Sí, puede ser relacionado con la comida. Cuando la comida se queda totalmente inservible, que se pasa la fecha y lo mejor, coger esa comida y echarla, tirarla a la basura, ¿sí? No te la comas. Y una persona se puede echar a perder si, por ejemplo, se rodea de malas compañías, ¿no? Echar cuentas. Echar cuentas. Es importante, yo creo, que después de las vacaciones echemos cuentas, calculemos y veamos si hemos podido ahorrar algo de dinero y llegar a fin de mes, o el próximo mes necesitamos ajustarnos más el cinturón y no gastar tanto. Bien, más. Echarse un rato, una siesta o un sonecito. Sí, yo creo que eso nos lo hemos ganado después de este vídeo, ¿no? Podemos echarnos una siesta, echarnos un rato a descansar, echarnos un sueñecito. Great. How was it for you? Was it okay to follow? Don't forget to make any comments or queries or doubts that you may have, because that will help me as well to know
what the reaction was of this video. And yes, please subscribe and like and spread the word and share, because it will be great to keep going with this and keep helping more and more people with these videos and Spanish, because that's the main issue. Right, espero que tengáis un día maravilloso, espléndido, y nos vemos en el próximo vídeo. Besos, hasta pronto. Chao, chao. Chao, gracias.